Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Profe Bermejo. Con este vídeo iniciamos una serie dedicada a la revista Despertaferro. La revista Despertaferro pues surge en el año 2010 cuando se crea Despertaferro Ediciones, que es una editorial bastante veterana en el mundo editorial español y que pues edita una revista y también algunos especiales dedicados a temas militares. Yo creo que es la revista de divulgación de temas militares más importante ahora mismo de España. Por eso, pues, merecía un hueco en nuestro canal. Y además también es una revista que está inspirando a algunos autores como Fran Mariscal para el desarrollo de algunos juegos, como el de El mayor desafío de Roma, dedicado a la conquista de la Dacia, que está actualmente en desarrollo por parte de Nacwar Games, o también el reciente Rebelión en las Alpujarras, que es un juego que también está ahora mismo en fase de testeo de la editorial Neva War Games. Entonces, para ambos juegos, pues las revistas de Despertaferro han sido muy importantes como base para el desarrollo de los mismos. Por eso ya digo que la relación entre Despertaferro y el mundo de los Wargames es bastante estrecha. Como hemos dicho anteriormente, Despertaferro es una editorial dedicada a los temas militares y que, aparte de la revista con temática histórica y preferentemente militar y los libros que edita, aparte de la revista que editan todos los meses, de manera, digamos, tradicional, la editorial realiza especiales y en este caso hay un especial sobre la Guerra Civil Española. Y en este vídeo vamos a tratar el segundo especial dedicado al ejército de África dentro de lo que serían los ejércitos de la Guerra Civil. Esta revista, como podemos observar en el índice, consta de 11 artículos y un total de 81 páginas. Y este especial tiene un coste de 8,50 €, sin contar los gastos de envío que puedan añadirse. En la portada vemos al fondo una imagen del Alcázar de Toledo cuando fue tomado en los primeros meses de la Guerra Civil y en la parte inferior una serie de testimonios relacionados con esa operación militar que protagonizó el Tercio de la Legión. El ejército de África tenía una calidad superior al ejército de la metrópoli y el número de sus unidades fue disminuyendo desde 1926 y aún más desde que se proclamó la Segunda República en 1931. Aquí podemos observar un mapa con la organización del ejército de África y sus unidades en julio de 1936. En esos momentos la organización del ejército de África se corresponde con escasos cambios con las plantillas publicadas el 15 de julio de 1935, cuando Gil Robles era ministro de la guerra. Tras la llegada de la Segunda República y la crisis de 1929, el ejército de Marruecos redujo sus necesidades casi en una tercera parte. El despido de muchos obreros se tradujo en un aumento de la conflictividad social, así como en una radicalización de los oficiales más jóvenes. El control marítimo del estrecho obligó a los sublevados a plantear un puente aéreo con la península, con aviones alemanes e italianos. Estas unidades africanas sometieron Sevilla y poco a poco tomaron el control de la mayor parte de la provincia de Sevilla. En el mapa observamos los movimientos de tropas en dos direcciones principales: al norte por Extremadura hacia Toledo y Madrid, y hacia el este para asegurar las comunicaciones con Granada, ocupando las localidades de Estepa, Puente Genil y La Roda. La dispersión del grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla entre julio y diciembre de 1936 la podemos observar en ese mapa. Y se plantea además en este artículo el problema del abastecimiento por esa gran dispersión, así como el reclutamiento de nuevas tropas que aseguraran el mantenimiento de su nivel de profesionalidad. Según este artículo, existe una fuerte controversia sobre las motivaciones que llevaron a enrolarse a las tropas indígenas, cuántos fueron, cuáles fueron las condiciones de reclutamiento, así como la cifra de muertos, heridos o desaparecidos. La principal razón para enrolarse fue económica, según la mayor parte de los investigadores, aunque también se utilizaron métodos coactivos apoyándose en los líderes tribales y en la propaganda para ese reclutamiento. Sería necesaria una labor de profundo análisis de los archivos y otras fuentes históricas disponibles para conocer la cifra de víctimas causadas a las tropas marroquíes. Las fuerzas regulares indígenas se crearon por Real Orden de junio de 1911 durante el reinado de Alfonso XIII.
para asegurar la tranquilidad del territorio y el desarrollo a su amparo, del comercio y demás fuentes de riqueza del país. Para comandar y organizar a los regulares se designó al teniente coronel de caballería Dámaso Berenguer, quien impuso una serie de directrices de estricta disciplina porque eran unidades que actuarían en vanguardia. En la siguiente página podemos ver una ilustración en la que aparece el uniforme original de los soldados regulares. Y en la página 33 otra ilustración igualmente con el equipamiento de las mejalas jalifianas. El binomio conquista y ocupación quedó asociado a la guerra en Marruecos y a la primera fase de la guerra civil, e implicaba la conquista territorial, su control efectivo y la limpieza de la retaguardia para asegurarla. En los primeros momentos de la guerra, el éxito de los avances se produjo por un enemigo a batir predefinido, la dirección de las columnas y la composición de las mismas por tropas regulares experimentadas, milicias de falange y requetés o guardia civil. Uno de los objetivos de las columnas en la primera fase de la guerra fue la eliminación sistemática del enemigo, y fue práctica común no hacer prisioneros. Durante la guerra se crearon 12 banderas de la Legión, las dos primeras en noviembre de 1936. Incluso prisioneros republicanos con escasa instrucción se incorporaron a la Legión. El 27 de febrero de 1937, el himno del tercio fue declarado canto nacional, junto con el de Falange y la Comunión Tradicionalista. El 8 de mayo de 1937 el tercio pasó a llamarse Legión. El mando lo ostentó Yagüe hasta el final de la guerra. En esta parte del artículo aparece cómo se creó la bandera irlandesa, la número 15, con la oposición del gobierno irlandés y el apoyo de la Iglesia Católica. Los voluntarios fueron llegando a Cáceres por tandas. Las fuerzas de la Legión intervinieron en todas las grandes batallas de la Guerra Civil, cada vez con mayor número de efectivos y material más moderno. Desde el principio utilizaron la propaganda para preguntarse cómo un ejército de composición multinacional podía denominarse nacional. La República necesitaba elaborar un estereotipo negativo de los miles de soldados extranjeros que pretendían someter la patria al nazifascismo internacional. Del modo inverso, la heterogeneidad nacional del bando insurgente tenía que ser convenientemente silenciada por la propaganda al servicio de la nueva España franquista. Hubo incluso argumentos históricos más sofisticados para justificar la nueva hermandad entre rifeños y españoles, que destacaba los intercambios culturales existentes entre moros y cristianos y el aporte de mozárabes y mudéjares. La fase inicial de la reestructuración de las unidades coloniales se produjo en la primavera de 1937 con la creación de la 12ª División formada en Asturias y desplegada en la batalla de la carretera de La Coruña. Las unidades de regulares y mejalas llegaron a sumar en torno a 80.000 hombres. Una parte del reclutamiento se hizo en el protectorado español, aunque una parte sustancial eran voluntarios que procedían de la zona francesa. La integración de las tropas coloniales en el ejército de masas a lo largo de 1937 fue posible en gran medida gracias a sus mandos. El carácter distintivo de los uniformes marroquíes empleados en España habría contribuido a reforzar el espíritu de cuerpo entre estas tropas y al mantenimiento de su identidad colectiva. También tuvo efecto psicológico y un impacto táctico en el enemigo. Se asignó personal religioso musulmán para ejecutar funciones como el sacrificio ritual de los animales y la preparación de la comida, la ablución ceremonial de los cadáveres y los rezos por los muertos durante los entierros. La ausencia de combates hacía que los soldados tuvieran tiempo para descansar. En las trincheras dormían, escribían cartas y cruzaban insultos con los republicanos. En la retaguardia jugaban al fútbol. Finalizado el conflicto en las tierras del Rif a finales de 1927, se produjo la reforma del Ejército de África y en lo que a caballería se refiere quedaron suprimidos los regimientos Vitoria número 28 y Taxdir número 29, quedando solamente el regimiento Alcántara número 14. La caballería del ejército sublevado participó en acciones como la batalla de Madrid, en la batalla de Jarama, en Alfambra y en el Ebro. El general Miziam, hijo de Muhammad ben Miziam Belkacem y de Fátima ben Tabahar, nació a comienzos de 1897 en Beni Ensar, aduar de la Kabila Mazuza, situado a las puertas de Melilla.
Durante la Guerra Civil, su unidad participó en la Batalla de Madrid, también en la ampliación del perímetro defensivo de Oviedo, en la ocupación de Gijón y Avilés, y después se trasladó a Zaragoza para participar en la Batalla de Alfambra y en las operaciones militares de la Batalla del Ebro. La primera generación estuvo formada por los generales del 98, gestada en las campañas de Cuba y Filipinas, donde combatieron como tenientes y capitanes. En 1936 su carrera profesional estaba prácticamente finalizada. La segunda generación fue la de los generales del 27, integrada por aquellos militares que tuvieron su bautismo de fuego en África. La tercera generación fue la de los generales del 36, integrada por aquellos jefes, coroneles, tenientes coroneles y comandantes que se habían formado en la década de 1920. Por último estaba la cuarta generación, que estaba integrada por militares que nacieron a finales del siglo XIX y en la primera década del siglo XX. Bien, con esto terminamos este breve repaso a la revista, este especial del Reto de África, el segundo especial dedicado a la Guerra Civil de Despertaferro. Espero que os haya gustado y que os animéis a comprar tanto esta revista como las siguientes que vayan a salir de este especial, o las revistas que van saliendo mensualmente de esta gran revista. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo.